¿Qué significa en la Biblia la muerte segunda? Bueno, vemos lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis, de acuerdo a la revelación que él tuvo del Señor Jesús. Él dice en el versículo 14 y 15, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, este es el destino del incrédulo, de aquel que no ha nacido de nuevo, que no tiene a Cristo como Salvador, ¿no? Y significa, la palabra muerte en la Biblia siempre significa separación, no aniquilación ni extinción, como creen y predican los testigos de Jehová o los adventistas, que dicen que, que el alma y el espíritu serán aniquilados en el infierno, ¿no? Como que no dejarán de existir. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Si vemos un pasaje anterior, un capítulo, la hoja anterior, en el capítulo 20 mismo, verso 10, dice que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Quiere decir que el tormento es eterno. La bestia, bueno, el falso profeta y la bestia, que es el anticristo y el falso profeta, son estos dos hombres que, si vemos en el capítulo 19, versículo 20, dice que ellos cuando venga el Señor, al final de la gran tribulación, cuando en la venida visible de Cristo, juzgará al falso profeta y al anticristo, y dice que serán lanzados vivos al lago de fuego. Después pasarán 1000 años, donde el diablo va a ser atado al principio de los 1000 años, y luego pasarán los 1000 años y el diablo será desatado para engañar nuevamente a las naciones, y será otra vez arrestado, ¿no? Según la palabra, y dice que será lanzado a un lago de fuego el diablo junto con la bestia, o sea, el anticristo y el falso profeta. Así que vemos que el falso profeta y el anticristo inauguraron el lago de fuego, ¿no? Y pasaron 1000 años y aún siguen estando ahí. Y dice que van a seguir siendo atormentados por los siglos de los siglos. Quiere decir que no es una aniquilación, sino que el tormento es eterno. Bueno, hasta acá vemos claramente que la Biblia dice que no es la aniquilación, ¿no? El lago de fuego no es la aniquilación, sino que es el tormento, el sufrimiento eterno, ¿no? De aquellos que han querido voluntariamente rechazar a Jesucristo y la gracia de Dios, ¿no? Que Él ofrecía gratuitamente a la humanidad, ¿no? Entonces, pero el lago de fuego entonces es el tormento eterno y es la separación eterna de Dios. No es la aniquilación, sino la separación de Dios, del hombre con Dios, eternamente, para siempre, ¿no? Y alguien dirá, bueno, ¿por qué Dios envía gente al infierno, no? Bueno, o sea, ¿es injusto Dios? No, es justo porque, ¿qué dice la Biblia? Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Es lo que merecemos, todos mereceríamos ir al lago de fuego. Porque Dios es justo y tiene que darnos lo que merecemos. Y la paga, lo que merecemos, es la muerte segunda justamente, ¿no? El lago de fuego. Entonces, Dios es un juez justo y en este juicio veremos que es el juicio del gran trono blanco, es un juicio condenatorio que es solamente para aquellos que estaban en el Hades. Ustedes leen, dice que los que estaban en el Hades fueron presentados delante del Señor en el juicio final y serán juzgados de acuerdo a los libros que estaban escritos según sus obras. Y bueno, y serán condenados por sus mismas obras, porque la Biblia habla de que las obras del hombre son como trapos de inmundicia, no sirven para justificarnos delante de un Dios justo. Entonces todo esto aquellos que estaban en el Hades, será que el Hades sería la antesala del lago de fuego. Todo aquel que muere ahora sin Cristo se encuentra en el Hades. Y en el juicio final será presentado delante del Señor y ahí serán juzgados con un juicio justo y cada uno por haber rechazado la gracia de Dios van a ser juzgados de acuerdo a sus obras. Y bueno, y sus mismas obras lo van a condenar, porque la paga del pecado es la muerte. Y entonces cada uno recibirá lo que merece. Entonces, pero como les decía que la palabra muerte, acá, que significa separación, en toda la Biblia significa separación la palabra muerte. Tenemos, por ejemplo, la muerte espiritual. La muerte espiritual, tenemos la muerte física y acá la muerte segunda. Y siempre separación. O sea, todos nacimos espiritualmente muertos. Por eso, Efesios capítulo 2 dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Espiritualmente, nuestro espíritu estaba muerto.
hasta que Dios nos da vida en Cristo. Y entonces cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a morar a nosotros, y el Espíritu Santo es el que vivifica nuestro espíritu humano muerto. ¿Eh? Entonces, ahí es cuando nacemos de nuevo y tenemos vida espiritual. Pero si no ocurre eso, si no nacemos de nuevo, la persona está muerta espiritualmente. Y si muere en esa condición, bueno, ahí está la otra muerte que le hablo, la muerte física, también es separación. La persona muere, ¿no? Y se separa el alma y el espíritu del cuerpo, separación. Y va a dos lugares, al infierno o al cielo, ¿no? Bueno, y luego, por último está la segunda muerte, que es el lago de fuego, que es la separación eterna del hombre con Dios. Pero bueno, y la persona que ha nacido una sola vez, la persona que ha nacido una sola vez, o sea, que ha nacido solamente de la madre, del vientre de la madre, va a morir dos veces. Porque si muere en esa condición, habiendo nacido una sola vez, va a morir dos veces. Primeramente, la muerte física. Y después, la segunda muerte, que es el lago de fuego. Pero la persona que ha nacido dos veces, o sea, nació primero, como todos hemos nacido del vientre de la madre, y luego ha nacido de nuevo, como Jesús le habla en San Juan capítulo 3, que le dice a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Y toda persona que nació de nuevo espiritualmente no va a morir dos veces, sino que va a morir una sola vez, o sea, la física. Pero no va a ir a la condenación, que es la segunda muerte. Porque dice Jesús en San Juan capítulo 5, versículo 24, que de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Ya no está muerto espiritualmente. Dice, ya tiene vida eterna y no vendrá a la condenación esta justamente que habla acá. Este juicio es condenatorio, es para aquellos condenados, los que estaban en el Hades. Y en el juicio final serán lanzados al lago de fuego. ¿Se acuerdan la historia que Jesús cuenta en Lucas 16? Está la historia de Lázaro y el rico. Muere el Lázaro, el mendigo, y dice que ¿dónde está? Está en los brazos de Abraham. Va, muere y despierta en el seno de Abraham. Pero después muere Lázaro, el rico, y dice que abre sus ojos en el tormento, en el Hades, ¿no? Entonces, todas las personas que mueren hasta el día de hoy sin Cristo van al Hades, están en el Hades. Pero en el juicio final serán, dice, presentados delante del Señor y serán juzgados con un juicio justo y serán lanzados al lago de fuego. Porque ya no hay, en este juicio, no va a haber, no es un juicio que se puede clamar por misericordia, ya es tarde, ya es tarde, ya aquellos que están en el Hades ya están condenados, ¿no? Pero van a tener un juicio justo y se van a abrir los libros y cada libro va a decir, ¿no? Todas aquellas malas obras y pecados que han cometido, y esas mismas obras son los que lo condenan, ¿no? Bueno, entonces vemos esto, ¿no? Que entonces primeramente está la muerte. Vimos que la palabra muerte significa separación, como les dije, no es nunca aniquilación, sino separación. Y entonces por eso Jesús nos habla de esta necesidad tan importante de nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, le dice Jesús a Nicodemo. Por eso es la advertencia que cada hijo de Dios tiene que hacerle a la gente de este mundo, ¿no? Y preguntarles, ¿has nacido de nuevo? Porque Jesús dice que el que no nace de nuevo no verá ni entrará al reino de Dios. Por eso es tan importante nacer de nuevo. Y esa es la advertencia y la urgencia de este mensaje, ¿no? Del Evangelio, que tenemos que darlo, ¿no? Darlo sin temor, sin cobardía, ¿no? A las personas, sin miedo a lo que nos digan, ¿no? Porque cuando estamos predicando esto no es un mensaje de odio, para nada, es un mensaje de amor, porque yo amo tanto las almas que no quiero que se pierdan, que vayan a este lugar de tormento. Y Dios tampoco quiere que ninguno se pierda. Pero Dios también es justo, porque alguien dirá, no, pero si Dios es amor, ¿por qué manda gente al infierno? Claro, pero la gente no conoce todos los atributos de Dios. Dios no es solamente amor, Dios también es justo y es santo. Y no puede tener por inocente que es culpable, porque si no sería un juez injusto. Pero Dios, como es justo,
bueno, también va a tener que juzgar al hombre, ¿no? Y todo aquel que ha rechazado la gracia gratuita que Dios ha ofrecido a través de su Hijo Jesús, que lo envió ya hace 2000 años a morir por el pecador, ¿no? Todo aquel que rechaza esa salvación tan grande que Él ofrece al mundo entero, bueno, ya no queda más nada para hacer. Dios lo hizo todo. Dios nos amó hasta el tope, más no nos puede amar. Él dio a su propio Hijo, al unigénito Hijo, lo dio por todos nosotros que no merecíamos nada, no merecemos el amor de Dios, pero igualmente Dios de tal manera nos amó que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Así que está la importancia esta de nacer de nuevo. Y por eso le pregunto a cada uno que me esté mirando, ¿has nacido de nuevo? ¿Cómo es este nacimiento espiritual? Bueno, tenemos que poner nuestra confianza en Jesucristo, como un Salvador perfecto, único y suficiente. Cuando hacemos eso realmente de corazón, sinceramente, Jesús viene a ser nuestro Salvador. Inmediatamente el Espíritu Santo viene a morar, somos sellados con el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos garantiza, ¿no? ¿Cómo se llama? La glorificación de nuestro cuerpo para el día de mañana. Entonces, qué bueno que se han llegado hasta aquí, ¿no? Viendo el video y le ha gustado. Me gustaría que también lo puedan compartir, ¿no? Puedan compartir con otros para que la palabra de Dios siga corriendo, ¿no? Por todos lugares y que muchos puedan llegar al conocimiento, la verdad, para que no tengan que padecer, ¿no? Y que pasar por el tormento eterno bueno, que merecidamente Dios tiene que dar por su justicia, tiene que darle al pecador, ¿no? Pero Dios también nos ama y Él ha hecho todo para que nadie vaya a este lugar de tormento. Dios ha dado su propio Hijo, de tal manera nos amó. Entonces cada uno piense, ¿no? ¿Y a dónde iré a pasar la eternidad? Pensemos y medite cada uno que está escuchando, y medite, ¿y yo a dónde voy a pasar la eternidad cuando muera? ¿No? ¿A dónde voy a pasar? Pensemos en esto, ¿no? Y que podamos realmente considerar lo que hemos escuchado. Y bueno, nada más. Que el Señor los bendiga y hasta el próximo video.